Buenas tardes, familia. Buenas tardes, hermanos, amigos, familia de la fe. A todos los que nos siguen, el Señor les bendiga. Hoy, jueves de estudio, una vez más, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de acercarnos al estudio bíblico, de acercarnos al trono de la gracia de Dios por medio del estudio de su palabra santa. Y hoy es el último de la serie. Si recuerdan, hemos estado estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Le hemos llamado a la serie Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y me gusta repetir algunas veces puntos importantes para que sacamos provecho y refresquemos lo que hemos estado estudiando. Y he dicho yo que la razón de mencionar a la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplar no es porque era una iglesia que no tenía fallas y que era perfecta en todo. La razón de mencionarla como una iglesia ejemplar es porque se ocupaban de arreglar situaciones y de avanzar juntos. Y el apóstol San Pablo les echa muchas flores y los anima a seguir adelante cuando les dice que ellos han sido de testimonio. Incluso antes de terminar el capítulo 5, les dice que deben de abundar en amor los unos para con los otros, pero dice, pero no solamente para con los de adentro, es decir, no solamente para los que hoy, haciéndolo contemporáneo, diríamos, no solamente para los de la congregación. Es que algunas veces tendemos a ser solamente amables y ¿por qué no decirlo?, condescendientes, más tolerantes con la congregación. Pero algunas veces nos falta también tener esa tolerancia y ese amor, esa mansedumbre, amabilidad para con los que no pertenecen a la congregación. Decía yo en otra ocasión que cómo queremos ser conocidos, cómo queremos ser recordados, cómo queremos darnos a conocer. Y el apóstol San Pablo dice que todas las personas en el área de Macedonia y todo el área ahí donde está, donde pertenece la región de Tesalónica, todos los alrededores daban testimonio. Decían que esa iglesia proclamaba el amor de Cristo, proclamaba el evangelio, no solamente con palabras, pero también con el ejemplo. Entonces, debemos de ser amables, debemos de amarnos los unos a los otros, pero no solamente para con los de adentro. Sea amable. En otra ocasión, yo también les compartía, si recuerdan, un domingo, hablaba de la fama de Jesús. La fama de Jesús recorría todos los lugares. La fama de Jesús llegó a muchas áreas y yo llegaba a la conclusión, les decía que la fama de Jesús, nosotros podemos encargarnos qué se dice de Jesús, qué es lo que la gente va a escuchar. Ya dicen muchas cosas feas de nosotros los cristianos, que somos unos hipócritas, que somos unos matados, que bueno, tantas cosas. Tratemos en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay veces que nos difaman nuestros detractores, pero en la medida de lo posible que nos vean actuando con una sola cara, siendo honestos, verdaderamente respetando y amando al prójimo, ¿verdad? Y hoy vamos con la última de la serie, hermanos. Y voy a estar en los últimos versículos del capítulo 4, hermanos. Familia, y siempre repito porque no me estoy dirigiendo solamente a la familia, porque sé que otras personas pueden escuchar también el estudio bíblico. Y a usted que no pertenece a la familia de la fe, le invito, usted puede pertenecer a la familia de la fe. El Señor ha prometido ser bueno, el Señor prometió hacernos bien, y cuando el Señor nos haga bien a nosotros seremos buenos con los demás también. Queremos ser buenos con ustedes, así que si usted quiere pertenecer, le invitamos a que sea parte de nuestra comunidad.
no se asuste, no hacemos cosas raras, no le vamos a poner a hacer rituales raros ahí para que usted pertenezca a la familia de la fe, no, nada de eso. Bueno, voy a seguir adelante. Decía yo, voy a estar en los últimos versículos del capítulo 4 y los primeros versículos del capítulo 5. Hay tantas cosas, familia, hay tantas cosas que sacarle provecho a la primera y a la segunda carta. Hay mucho, me he quedado corto. Yo no quiero que usted vaya a pensar que lo que hemos hablado, lo que hemos estado sacándole provecho, termina o agota los temas que existen en la primera carta. Hay mucho que hablar, pero solamente escogí algo que el Señor me movió a hacerle, y yo espero que sean de bendición y de edificación para usted, que le ayuden en su vida práctica, en la vida diaria, ¿no? No estamos aquí con cosas raras. Y vamos a terminar. Es probable que piense, hay algunos temas que se repiten en la segunda carta a los Tesalonicenses, pero lo voy a estudiar un poquito más, y si veo que podemos sacarle algo, vamos a retomarlo en el futuro con la ayuda de Dios, la segunda carta. Por lo pronto nos estamos preparando para una nueva serie. Estén atentos, con la ayuda de Dios vamos a empezar una nueva serie que va a ser de mucho provecho, estoy seguro. Capítulo 5, bueno, los versículos del versículo 13 en adelante del capítulo 4, el apóstol San Pablo, vemos aquí en la palabra de Dios, se toma el tiempo para hablar de un tema bien importante, que mucha gente lo mantiene como en suspenso, como en algo, como en un enigma, como algo que muchos pudieran decir, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Qué sucede? Y el apóstol San Pablo se toma el tiempo para hablarles, porque parece ser que los hermanos de Tesalónica tenían algún pensamiento, igual que todos los cristianos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos de comportarnos ante esta situación inevitable para muchas personas? Y el apóstol San Pablo, mire, empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Es una forma de mencionarse a las personas que han partido con el Señor o que han muerto. Para que, dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Fíjense bien, muchas veces nos quedamos cortos con las palabras y hacemos pensar, pudiéramos hacer pensar, ¿no? Pudiéramos hacer pensar a las personas que los cristianos no lloramos ni nos entristecemos por la partida de nuestros seres queridos. No. Claro que nos duele en el corazón, en el alma, y lloramos mucho, sobre todo cuando son personas tan allegadas a nosotros. Claro que lloramos su partida, pero el apóstol San Pablo dice: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, una tristeza sin esperanza. Eso es como un lloro amargo, es llorar amargamente. El cristiano llora, pero no amargamente, porque hay una esperanza. Entonces el apóstol San Pablo aborda ese tema. No quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol San Pablo hablando cuando él estaba vivo todavía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que está diciendo, primero van a ser ellos, los que hayan partido van a ser levantados cuando el Señor venga por su iglesia. Luego nosotros, dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es parte de la columna vertebral del cristianismo. No nos avergonzamos de hablar de esta nuestra esperanza. Eso creemos y eso esperamos. Me llama mucho la atención cuando le echamos una mirada
al estudio, estudiamos un poquito más allá de una simple vista el libro de los Hechos, y aquellos que habían sido atemorizados cuando el Señor Jesús todavía estaba vivo y que fue arrestado, estaba escrito que el Señor dijo que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es decir, se refería a que una vez que Jesús fue arrestado, todos sus seguidores salieron huyendo, temiendo que también fueran arrestados y sucediera lo mismo, pues, que le sucedió a Jesús. Fue llevado a la cárcel, fue juzgado injustamente y llevado a la cruz del Calvario. Ese fue el juicio que recibió él. Así que sus discípulos salieron huyendo. Pero nosotros podemos ver, si seguimos, vuelvo a decir la historia, aquellos que salieron huyendo, como Pedro y otros seguidores, Pedro que lo negó, cuando tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado, cuando caminaron con él, cuando le tocaron, y dice la Escritura que más de 500 personas presenciaron esto, lo vieron, pues fue a la vista de todos, él caminó por cerca de 40 días y muchas personas lo observaron. Cuando vemos a estos apóstoles atemorizados antes de Cristo, y una vez que tuvieron la experiencia con el Cristo resucitado, no hubo nada que los detuviera. No les importaba, al punto que si nosotros leemos en el libro de los Hechos, en más de una ocasión les ordenaron y trataron de amedrentarlos, es decir, de asustarlos, diciéndoles que no estuvieran hablando de este nombre. Cuando decían de este nombre, hablaban de Cristo, del cristianismo. Todavía no se le llamaba cristianismo. Y dejen de hablar de este nombre o de este camino. Y los dirigentes decían, dejen de echarnos la culpa de que nosotros lo matamos. Y cállense, y hasta en algunas ocasiones los azotaron. Y Pedro fue uno que dijo, pues es que no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos experimentado. Una personalidad y un comportamiento por demás transformado una vez que tuvieron la experiencia con el Cristo resucitado. Esa es la experiencia que el Hijo de Dios experimenta. La experiencia que el Hijo de Dios tiene, estaba haciendo un pleonasmo, la experiencia que experimenta, la experiencia que el Hijo de Dios tiene una vez que ha tenido esta experiencia personal con el Cristo resucitado, es la de un hombre completamente, una persona, hombre, mujer, completamente transformado, que ahora no cualquier cosa lo amedrenta. Eso es algo que sucede en el interior. Eso es algo que sucede en la mente y en el corazón, y que solamente lo pueden decir aquellos que lo han experimentado. Por eso el apóstol San Pablo dice, no queremos, dice, que se entristezcan ustedes como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de que así como Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y después fue levantado a la diestra del Padre, así creemos que Él resucitará, que Él volverá por su pueblo y volverá a levantar a los que hayan muerto, los va a levantar de sus tumbas, y nosotros, dice, los que hayamos quedado con vida, lo alcanzaremos. Esto es parte de la columna vertebral, esto es parte del cristianismo, son puntos extraordinariamente importantes de la fe cristiana. Creemos en un Cristo que murió, ciertamente, que fue puesto en la cruz, llevado a la tumba, pero el tercer día fue resucitado por el Padre y hoy está sentado a la diestra del Padre. Nosotros creemos eso. Y el apóstol San Pablo nos está recordando en su tiempo, les está recordando a los tesalonicenses, esta es nuestra esperanza. Imagínense la esperanza, cómo los hizo cobrar nuevos ánimos y nuevas fuerzas. Nuestro Cristo resucitó, nuestro Señor, nosotros también resucitaremos. Y entonces, para cerrar este capítulo, es una palabra, es una frase que más adelante la volvemos a encontrar casi de la misma manera. Dice, por lo tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Palabras de esperanza. Hay esperanza en Cristo. No estemos como los otros que no tienen esperanza. Al contrario, alentémonos con estas palabras. Cristo volverá. Y esa es la energía y esa es la gasolina que nos impulsa a seguir adelante. Un Cristo resucitado. Predicamos a un Cristo ciertamente que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. Pero también creemos en un Cristo que fue levantado el tercer día
y que hoy está a la diestra del Padre, intercediendo, es decir, abogando por nosotros. No estamos solos. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esa es la esperanza. Y este es el siguiente punto que quiero aclarar. El primer punto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo? Con esperanza. Pero yo le invito a que la experimente, para que sus palabras de esperanza tengan el peso extraordinario que la palabra de Dios tiene. Cuando uno habla con esa certeza, con esa convicción, inundan a las personas. La palabra de cuando uno está extraordinariamente, completamente persuadido, convencido de algo, uno puede compartir y uno puede impregnar a las personas, puede contagiar de esas palabras. Y hoy, de las palabras que yo quiero que les invito a que compartan, palabras de esperanza. Y el apóstol San Pablo, decía yo, los primeros capítulos, desde el versículo 1 hasta el 11 del último capítulo, que es el 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque acaba de decir, ¿no? El Señor va a regresar y nos va a levantar. Dice, pero los tiempos y ocasiones, pues no hay necesidad que se los diga. Pero, dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón en la noche? Pues no sabemos cuándo. Si supiéramos cuándo va a venir el ladrón, dice en otra figura, ¿no? El Señor Jesucristo. Si supiéramos cuándo va a venir el ladrón, pues nos pondríamos a velar toda la noche para esperarlo y atraparlo. Pero no sabemos cuándo el ladrón va a venir. La idea de esto es que debemos estar siempre en alerta. Cuando se dice como ladrón en la noche es que debemos estar en alerta completamente. Siempre esperando al Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo vienen los dolores a la mujer embarazada? Pues en el momento que menos se lo espera. Más o menos tiene un tiempo aproximado de cuándo van a empezar los dolores de parto, cuándo será el alumbramiento, pero no lo sabe cuándo. Y de repente, súbitamente, el Señor regresará. Mas ustedes, hermanos, esto me agrada mucho. No están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Y cuando vemos la palabra oscuridad pensamos en algo tenebroso, y la oscuridad generalmente la asociamos con la maldad o con el pecado, y ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Y muchas veces el apóstol San Pablo utiliza en la palabra de Dios este término para referirse a la maldad, para referirse al pecado. Pero en esta ocasión es como cuando nosotros decimos, con esta explicación como que ahora tengo mayor luz. Es decir, como que han sido aclaradas mis dudas. Ahora puedo ver con claridad. Ese es el sentido que el apóstol San Pablo en la palabra de Dios está diciendo. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Es decir, ustedes no están ignorantes de todas estas cosas. Ustedes saben lo que va a pasar. Así que no es posible que ustedes sean sorprendidos porque ustedes conocen estas cosas. Fíjense lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica. Y hoy nos lo dice a nosotros. No estamos en tinieblas. Es decir, no estamos en completa oscuridad. No estamos en la ignorancia. Conocemos algo de la palabra de Dios como para que aquel día nos vaya a tomar por sorpresa como ladrón en la noche. Gracias a Dios por su palabra. Y si hay alguien que tiene dudas o que quiere saber más, pues contáctenos. Puede contactarnos de alguna manera. Y estamos en la mejor disponibilidad para aclarar dudas, para compartir más la palabra, para llevar estudios, si usted así lo desea. Señor le bendiga. Y sigue diciendo en el otro versículo, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se fijan cómo está hablando de estar persuadidos, de estar velando, de estar preparados siempre? Cuando dice, nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos de luz e hijos del día.
Y el Señor Jesús decía que en tanto que es día, trabajamos, en tanto que es día, laboramos. La noche se hizo para dormir. ¿Qué es lo que está diciendo? No durmamos. Esto no lo debemos de tomar literal. No está diciendo que no podamos dormir y que estemos 24 horas ahí despierto con los ojos pelones. Está haciendo es una figura de hablando hacia la sobriedad. Está hablando de estar siempre en alerta. Somos hijos del día, es decir, permanecemos siempre en alerta. ¿Sí? Porque no somos de las tinieblas, no permanecemos en la ignorancia y en la oscuridad. Por tanto, dice, no duerman, no se descuiden como los demás. Como los demás que se dan a tener su vida. Y dijo el Señor Jesús que como en los tiempos de Noé, ahí en Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de los últimos tiempos, cómo sucedería su venida, dice, mas como en los tiempos de Noé. ¿Cómo en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, pues cada quien se estaba ocupando de sus propios asuntos, casándose y dándose en casamiento, disfrutando de la vida, embriagándose. No es que el Señor Jesucristo estaba diciendo que era malo casarse, no. Es decir, ocupados completamente en sus asuntos sin tener el cuidado de buscar a Dios en sus vidas. Y cuando estamos hablando de esto, y dice, no seamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Cuál es la contrario a la embriaguez? Pues es la sobriedad. La embriaguez es estar, con el respeto de todos, es estar embrutecidos por la acción del alcohol. El alcohol embrutece, nos saca de nosotros mismos. No hay congruencia, no hay comportamiento inteligente cuando las personas están ebrias. Y el apóstol San Pablo, la palabra de Dios nos está diciendo que los que se ocupan solamente de sus asuntos están como los ebrios, están fuera de sí, están embrutecidos por el efecto del alcohol. Nosotros, dice, no seamos como esos. Nosotros permanezcamos siempre en sobriedad. ¿Sí? Nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo. ¿Sabe usted qué era un yelmo? Un yelmo era el casco que utilizaban los soldados para ir a la guerra. ¿Y para qué servía? Pues tan simple como eso, que los podía proteger de algún golpe directo sobre la cabeza. Todos sabemos que en la guerra un golpe directo en la cabeza es sinónimo de sacarlo a uno del juego. Muerte. Un golpe en la cabeza casi era seguro que matara a un contrincante. Por eso el yelmo le daba a las personas la seguridad de protegerse de un golpe directo a la cabeza. ¿Qué es el yelmo? Dice, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es lo que nos salva de los golpes de esta vida? ¿Qué es lo que es que nosotros tenemos una esperanza? Claro que recibimos golpes. Claro que sufrimos tristezas como todos. Claro que sí. Pero tenemos algo que nos ayuda a protegernos de esos golpes constantes en la vida. La salvación. La esperanza de un día estar en la presencia con Dios. Eso que movía a los discípulos, que los hizo cobrar nuevas fuerzas, nuevos ánimos. Habían visto al Cristo resucitado, al que vieron clavado en la cruz. Lo vieron caminando y recordaron sus palabras que al tercer día habría de levantarse de la tumba. Y entonces nada los detuvo, nada los pudo callar, porque habían visto al Cristo resucitado. Dijeron, ¿qué nos puede detener ahora? Así como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús resucitó, Él ha prometido que nosotros también. Prometió que Él iba a resucitar. Prometió que lo iban a arrestar y que lo iban a dar muerte. Y prometió que iba a resucitar el tercer día. Y todo se cumplió. Entonces, la promesa que Él hizo de que un día volverá, también se va a cumplir. Esa es la esperanza que tenemos. Termino con el último versículo, el 11, me voy a adelantar. Por lo cual, anímense unos a otros
y edifíquense unos a otros, así como ya lo hacen. Qué interesante, ¿no? Y el apóstol San Pablo, animando al pueblo, fíjese bien, les está invitando a animarse los unos a los otros. Y en el versículo anterior que les decía que casi está igual, en el capítulo 4 y versículo 18, que es el último versículo del capítulo 4, ya lo leí. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras de esperanza. Que en el versículo 8 del capítulo 5 se vuelven a repetir. Vuelve a decir, con la esperanza de salvación como yelmo. Vuelve a hablar de la esperanza. Es lo que nos mueve, la esperanza. Pero vuelvo a decir, en el versículo 18 del capítulo 4, dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, con las palabras de esperanza. Y al final, bueno, el último versículo que voy a leer hoy es el versículo 11 del capítulo 5 ahora. Por lo cual, anímense. En el versículo que leí dice, aliéntense. Es una palabra que pudiéramos decir que es un sinónimo, es animarse, alentarse, es lo mismo. Por lo cual anímense, aliéntense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros. ¿Cómo podemos entender la palabra de edificarse? Pues lo contrario a edificarse, para poder entender la palabra edificación, lo contrario a edificar es destruir. Nosotros no nos destruimos entre nosotros mismos. Buscamos más bien traer palabras de aliento y de esperanza para construir, para edificar, antes que destruir. Queremos edificar. Y esto es lo que el apóstol San Pablo, pero fíjese bien lo que le dice, así como ya lo hacen. La iglesia ya lo hacía. ¿A quién no le gusta, hermano? ¿A quién no le gusta que lo alienten? Y yo hoy quiero proponerles algo. El segundo punto que estoy tratando aquí es a alentarnos y animarnos los unos a los otros, como ya lo sé. Ese es el segundo punto, alentarnos y animarnos. Primer punto fue alentarse los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de esperanza. Y en este otro que parece lo mismo es anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, como ya lo hacen. Y quiero animarles a esto. ¿A cuántos no nos agrada que por lo menos de repente nos manden un mensajito? Sea un mensaje de voz o un mensaje de esperanza, un emoticón como a veces mandan o alguna foto con algún pensamiento. ¿A quién no le agrada que le manden de repente? O que alguien de repente le llame y le mande un mensaje de voz por WhatsApp, si usted tiene WhatsApp, o que de repente le llamen, oye, hermano o hermana, fíjate que nomás te llamé para saludarte, hermano, ¿cómo estás? Eso es todo. A lo mejor alguien cuando diga, bueno, sí, nomás te llamé para saludarte. ¿Para saludarme? Sí, para saludarte. Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Que de repente alguien tome el teléfono solamente para saludarnos. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nada más para eso te saludé. Y no te quito, si estamos ocupados y no te quito más tu tiempo, hermano. Quiero que sepas que estás en mis pensamientos. ¿A quién no le gusta eso? Yo quiero animarles a lo siguiente. Propóngase llamarle a una persona. Propóngase hacerse cargo de una persona. Llámele de vez en cuando. De vez en cuando, oye, decía mi vecino ya fallecido, que se hasta con el señor don Alfredo, fulano de Abraham. Nosotros todo el tiempo decimos fulano de tal, él decía fulano de Abraham. Oye, pues yo te encargo que ahí le estés animando a fulano de Abraham, a fulanito, fulanita. Llámele, eventualmente. Tómese esa tarea. Mire, yo decía el otro día, un paso a la vez. Un paso a la vez. Propóngase esto, hablarle a una persona que a lo mejor está en su pensamiento. Es probable que si esa persona continuamente le viene el pensamiento, es porque quizá Dios la está poniendo en su pensamiento para que usted le llame, o para que por lo menos ore por esa persona. A las personas que a lo mejor dicen, pero yo cómo voy a orar, pues yo no sé. Usted puede decir estas palabras tan sencillas: Señor, me acabo de acordar de fulanito, de fulanita, te pido por ella. Bendícelo, guárdalo, cuídalo.
Te lo pido en nombre de Jesús. ¿Ve qué palabras tan sencillas? Pero a lo mejor usted tiene más palabras y quiere decir más. Pero por lo menos usted puede decir eso. No son las muchas palabras las que mueven el brazo de Dios para hacer el bien. Es el interceder por los demás, es venir al trono de su gracia creyendo que Él está allí. Le voy a terminar con esto. En cierta ocasión, hace ya algunos años, de repente pensé en un par de hermanos. Pensé en un hermano que se me vino, de repente se me vino a la mente y por más de un día lo traje en el pensamiento y de repente agarré el teléfono y mandé un mensaje. En aquel tiempo yo no usaba el WhatsApp. Yo era puros mensajes por el teléfono, de texto. Y le puse, hermano fulano de tal, fíjate que me he estado acordando mucho de ti. Estoy orando por ti, espero que el Señor te bendiga y espero que estés bien. Bendiciones. Ya. Al tiempo, hermanos, me enteré que este hermano al que yo le mandé mensaje y otro hermano, por eso decía hace rato un par de hermanos, este par de hermanos se habían ido de un viaje, se fueron un par de días para viajar hacia el sur, pero la idea era distraerse. Uno de ellos estaba pasando por unas situaciones muy difíciles en su vida, situaciones familiares muy difíciles. Y este otro hermano le dijo, vámonos, te invito, vámonos para que te despejes un poco, vamos, te invito, vámonos ahí a acampar a las playas, a ver dónde nos vamos. Y se fueron. Y dice él que estando ellos acampando a la orilla de una playa allá, un lugar muy bonito para el sur, por allá por Santispá, creo, fue cuando le llegó mi mensaje. Le llegó mi mensaje y ellos dice que sintieron, aunque el mensaje yo lo hice personal para uno, dice, el hermano que compartió dijo, nos llegó un mensaje que decía, estamos orando por ustedes. Nos sentimos cuidados en las manos de Dios, sentimos que Dios nos estaba cuidando cuando recibimos esas palabras. Cuidémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros. No necesita tener muchas palabras, no necesita tener un alto conocimiento de Dios. La intención, en este caso, es muy buena, porque Dios hace lo demás. Usted solamente dígale, Señor, Dios, Jesús, como usted quiere decirle, Señor, te pido por esta persona que ahorita se me viene a la mente. A lo mejor es mi pura imaginación, a lo mejor solamente son mis pensamientos, pero por sí o por no, mire, yo muchas veces le digo al Señor eso, pero seguro no me voy a equivocar. Señor, si ahora intercedo por estas personas, te pido que los bendigas, los guardes, los cuides. Hágalo. Cuidémonos unos a otros, hermanos. El Señor nos bendiga a todos, el Señor nos guarde. Espero que esta serie haya sido de edificación, que haya sido de conocimiento práctico, que en algo le impulse a usted a creer más en Dios. Y si apenas usted está escuchando el Evangelio, que espero que esto le haga crecer una fe y le nazca ese deseo por buscar más de Dios. Estamos dispuestos a ayudar. El Señor nos bendiga a todos. Estamos así despedidos y voy a orar. No oré al inicio del mensaje, pero seguramente que Dios va a obrar. La palabra de Dios es palabra de Dios y por eso obra, no porque sea palabra de hombre. Señor bendito, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú la hagas llegar hasta lo más profundo del corazón de todo oyente, Señor, y que haga aquello para lo cual ha sido enviada, Señor, así como la lluvia, oh Dios bendito, que riega los campos y hace que las semillas crezcan y que germinen y que crezcan y que produzcan frutos, Señor. Así, Señor, como la lluvia hace producir, sea tu palabra que hace aquello para lo cual es enviada. Gracias, Señor, por los méritos de Jesús. Bendice a cada persona que esté escuchando esta enseñanza, esta meditación, por los méritos de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga a todos. Estamos así despedidos. Les invitamos a que nos acompañen el siguiente domingo al culto presencial. ¿Sí? Señor, nos bendiga a todos. Bendiciones.